Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón nos convocamos diariamente, buscando en las páginas de la Biblia ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 5 de la carta que el apóstol San Pablo escribió a los Efesios. Pero lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro, al meditar en tu palabra queremos sentirnos en tu presencia. Con necesidad y gratitud lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 5 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios se nos introduce el tema que nos desafía a andar como hijos de luz. Dice Pablo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La mejor ofrenda, el mejor perfume que podemos presentar es una vida que responde al amor de Dios y que imita al Señor como hijos amados. Versículo 3. Pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Sabed esto, que ningún fornicario o inmundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Por eso andad como hijos de luz. En otro tiempo, antes de conocer a Dios, estábamos en la oscuridad del pecado, pero ahora que conocimos la luz del Señor y su palabra, andemos en la luz como hijos de la luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, no se hagan socios de las obras de las tinieblas, más bien rechacen. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice, aún lo secreto, que hasta da vergüenza mencionar algunas cosas que hacen en secreto, delante de Dios está claro, sale a luz. Por lo tanto, deja de hacer eso y vive en la luz de la presencia del Señor. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo vive un sabio? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice versículo 16. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo vive un sabio? Conociendo cuál es la voluntad de Dios y practicándola. Ese es sabio. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, es decir, sean espirituales, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde el versículo 21 en adelante, San Pablo va a ilustrar bajo la figura del matrimonio, va a ilustrar el papel de Cristo con la iglesia. El gran tema en la carta a los Efesios es la iglesia como el instrumento que Dios usa para acercarnos a Él, para cumplir la misión y para preparar un pueblo para recibir el regreso del Señor. Versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ahora va a hablar del matrimonio.
las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero hay una sujeción no de esclavitud, sino en el vínculo y en el contexto del amor. Habló de las casadas, pero ahora va a hablar de los casados. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Habla de que así como Cristo es cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de la mujer. Y va haciendo un paralelismo y una comparación entre el matrimonio y el matrimonio espiritual entre Cristo y la iglesia. Y el versículo 25, porque hasta aquí dice sujeción, es cabeza, claro, pero no es esclavitud, no es dominio, es amor. Miren, lo dice versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor de Cristo por la iglesia fue un amor hasta la muerte, que incluyó la muerte. Y dice que el marido tiene que amar a la mujer de la misma manera como Cristo amó a la iglesia. Serían diferentes nuestros matrimonios, todos los matrimonios, si cada uno ama así como Cristo amó, si el esposo ama como Cristo amó a la iglesia, y si la esposa recibe ese amor y ama con pureza y con fidelidad. Y ahora me va a ilustrar cómo puede ser ese amor matrimonial y cómo en realidad es el amor de Cristo para con la iglesia. En primer lugar, es un amor sacrificial, porque dice que se entregó a sí mismo por la iglesia. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que es un amor santificador y es un amor purificador. El amor de Cristo por la iglesia no solamente es un amor sacrificial porque murió por la iglesia, es un amor santificador, santifica, capacita a la iglesia, es un amor purificador. En los días de Pablo, la ceremonia de casamiento incluía una pasada previa por los ríos que ellos consideraban dioses. Esos ríos caudalosos eran dioses poderosos y la novia pasaba por esos ríos para lavarse, para llegar pura, impecable al matrimonio. Pero Cristo es el que realmente nos purifica, nos lava. Su amor es purificador. Y todo eso, dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Presentársela a sí mismo. Cristo ama a la novia, que es su iglesia, la lava, la purifica, la santifica, se sacrifica y se la presenta a sí mismo. Cristo está preparando a su novia para el casamiento definitivo de la eternidad. Como sigue el paralelismo y la comparación, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie dio jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahí tenemos otra característica, no solo es amor sacrificial, amor santificador, amor purificador, sino que también es un amor protector, lo sustenta, lo cuida. El marido sustenta y cuida a su esposa, a su familia, debe hacerlo. Jesús sustenta, cuida, protege a su iglesia, lo hace. Pero hay algo más todavía. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está hablando del matrimonio. Se unen y los dos son una sola carne, una sola vida, un solo proyecto de vida. Está hablando del matrimonio. Está hablando de la fidelidad en el matrimonio. Pero también está hablando de la iglesia. Por eso dice el versículo 32, grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Sean fieles, pero sepan que esta fidelidad de un matrimonio es un símbolo, es una ilustración de la fidelidad de Cristo para con la iglesia y de la iglesia para con Cristo.
A veces nos encontramos con un Cristo que es extremadamente fiel con su iglesia y la pregunta es, ¿nosotros somos fieles totalmente con el Señor? Agradezcamos a Dios por este amor sacrificial, por este amor santificador, purificador, protector y fiel. Y seamos recíprocos con ese amor del Señor. Ahora vamos a hablar con Dios en la oración. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por la inmensidad de tu amor y por la fidelidad de tu entrega. Te pedimos que nos perdones lo que no hemos hecho bien, que tú bendigas cada matrimonio, cada familia que nos escucha, que nos ve, para que si hay algo que deba ser curado, pueda ser curado. Si hay algo que tiene que ser restaurado, corregido, pueda ser restaurado. Si alguien está pensando en formar una familia, que pueda hacerlo en tu nombre. Y que también nos bendigas para entender que la iglesia también es nuestra familia. Gracias por tu amor. Ayúdanos a amarte con fidelidad también. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para cada uno. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.